Crash to Insanity, uno de los juegos del marsupial naranja que desde su lanzamiento ha dado mucho de qué hablar hasta la fecha. Siendo amado por muchos jugadores al ser el juego más innovador en la franquicia por su historia y gameplay, pero también siendo odiado por otros debido a su gran cantidad de bugs, errores y poca duración, llegando a ser catalogado como un juego incompleto. Pero otra cosa por la que es conocido este juego es por ser el Crash con más material eliminado y recortado en la historia de la franquicia, pudiendo incluso dedicarle una hora de video a todo ese material. Pero hoy no vamos a hablar de Twinsanity en sí, sino de los juegos derivados que iban a salir después. Estos, debido a las bajas ventas de esta entrega, tuvieron que ser cancelados cuando apenas estaban en su etapa de planeación, o sea, que ni llegaron a estar en desarrollo. Desde una secuela directa y un juego de cards, hasta un spin-off centrado en Cortex. Yo soy Phantom Z, y hoy les traigo ¿cómo hubieran sido las secuelas canceladas de Crash to Insanity? Oh, that was my last one. Oh no, how did we go? Aclaración. Les hablaré de que creo que hubieran ofrecido estos juegos de haberse completado según mis teorías. Así que tómenlo como un headcanon y no como algo oficial. Así que, sin más que agregar, comencemos. De este proyecto no pude encontrar ni un solo arte conceptual, pero sí se sabe que se llegó a planear según palabras de Kate Webb, artista conceptual de Crash to Insanity, quien declaró que el juego tendría como historia principal que Cortex le mandaría 2 regalos anónimos a Crash, siendo un televisor y un control remoto. Pero lo que el marsupial no sabía es que esto era un invento que lo absorbería a diferentes programas de televisión. Desde uno estilo caricatura en blanco y negro, un drama médico que tendría enemigos con agujas en manos, y un programa de cocina que sería protagonizado por la morsa, que le dio pesadillas a muchos jugadores. Rusty Walrus, quien volvería a perseguir a Crash. Según yo de haberse desarrollado la idea, quizás hubieran incluido más tipos de programas, como por ejemplo uno de vaqueros, otro de detectives, uno de cacería y hasta uno de música. ¿Cómo hubiera sido el gameplay? Posiblemente hubiera sido muy parecido al de su antecesor, pero más pulido y cómodo. Nuestros acompañantes y otros personajes jugables en lugar de ser Cortex y Nina, hubieran sido Coco y Crunch Bandicoot, quizás teniendo ellos sus propias secciones jugables, estando Coco usando diferentes vehículos justo como en Warped y también como se tenía pensado en los concept art del primer Twinsanity, y Crunch teniendo niveles donde se aprovecharía su gran fuerza para cargar objetos pesados o romper estructuras, pudiendo ser parecido al gameplay de los juegos de Donkey Kong. Jefes. En el programa de caricatura estilo blanco y negro, hubiéramos tenido algún personaje caricaturesco estilo los Looney Tunes o Mickey Mouse, atacándonos con dinamita, mazos o yunques, siendo una batalla muy alocada y llena de caos. En el drama médico quizás hubiéramos tenido como rival a algún personaje que fuera un médico o cirujano quien durante la batalla nos hubiera estado atacando con sus herramientas e instrumentos. Se hubiera hecho realidad el miedo a los doctores que muchos teníamos cuando éramos niños XD. En el programa de Rusty Walrus, quizás la morsa no solo nos hubiera perseguido como en el juego anterior, sino que esta vez ya hubiéramos luchado contra él directamente mientras nos ataca con sus utensilios de cocina e ingredientes, tratando de cocinarnos como lo llevaba planeando este grandulón gordo y flon, siendo una batalla parecida al del Chef Salt Baker del DLC de Cuphead. ¿Cómo le hubiera ido de haber sido lanzado? Ya mencioné las cosas nuevas que hubiera añadido, pero claro, hay que recordar que a veces las mejores ideas pueden quedar mal hechas si se ejecutan mal. Si al juego se le ponía mejor organización al desarrollo y se creaba un juego más completo y pulido, más una mejor publicidad, pues quizás hubiera vendido bien y hubiera sido hasta mejor valorado que el Crash to Insanity original.
Aunque esto era un juego de carreras, se planeaba que su historia también habría ocurrido luego de Twinsanity. Paul Garner, diseñador de Crash Twinsanity, declaró que ya tenía una trama en mente para esta entrega, siendo que el juego de carreras estaría ambientado en la cabeza de nuestro marsupial favorito, con el resto del equipo Bandicoot viajando dentro del cerebro de Crash en pistas de carreras basadas en sus sueños. Además de eso, se confirmaba que el juego traería coches personalizados para cada personaje, más la interesante mecánica de la fusión de vehículos, idea que al final fue rescatada por Radical Entertainment en Crash Tag Team Racing. Bueno, aquí al ser un juego de karts, pues no hubiera sido muy diferente a sus demás predecesores, además de que al final Crash Tag Team Racing acabó terminando de desarrollar su idea principal. Y al ser un juego secuela de Crash Twinsanity, incluiría a los personajes nuevos que introdujo para acompañar a los clásicos de siempre en el roster. Como los Evil Wings, Nina Cortex, Madame Amberly, Evil Crash. Que incluso tenía un arte conceptual de cómo se vería en el juego. Además hubiera sido una buena oportunidad para añadir oficialmente a Evil Coco y Wood Cortex, quienes fueron descartados de Twinsanity debido a la falta de tiempo, así, y no podía haber faltado el famoso y poderosísimo granjero. Como el juego ocurre dentro de la mente y recuerdos de Crash, pues los jefes serían los personajes que ya hemos enfrentado antes, como Nitrous Upside que jamás puede faltar en juego de carreras, los Evil Wings dándonos un nuevo enfrentamiento ahora en autos o cualquier otro villano que se les ocurra que no fue utilizado en Twinsanity y quedó como cameo nada más. Bueno, no es por ser hater o no respetar su opinión, pero viendo cómo quedó Crash Tag Team Racing de parte de Radical Entertainment, que rescató la idea principal del gameplay de este juego cancelado. Pues creo que contra Travelers Tales la cosa no hubiera sido muy diferente. Y yo como fan de Sonic al ver cómo le salió Sonic R, que tenía un control algo resbaladizo y una cámara que no ayudaba mucho a veces. Así que posiblemente no le hubiera ido muy bien que digamos. Y ojo, a ustedes les podrá gustar Tag Team Racing y decir que no nunca fue malo y que era muy innovador para su género, pero admitámoslo, la única parte buena de ese juego eran las secciones plataformeras porque de resto la parte de las carreras que es la que importa. Pues fue un tanto mediocre pese a su innovadora mecánica. Pero si quieren un análisis más profundo de este tema, les dejo en la descripción un video creado por mi amigo Error 404, que explica más a profundidad este tema. Bueno, cerramos con el juego que para mí tenía el concepto más interesante de los tres, y ese es Cortex Chaos, que sería un spin-off que tendría al mismísimo Dr. Neo Cortex como protagonista luego de los eventos de Crash Twinsanity, quien había sido expulsado de la Liga de Científicos Malvados por haberse aliado con Crash anteriormente, por lo que ahora Entropy sería el nuevo líder y trataría de acabar con Cortex de una vez por todas. En este juego controlaríamos a unos mini Cortex, humanoides o robóticos, que servirían para cumplir toda clase de tareas, como recoger objetos, tomar y lanzar bombas, o ser alineados para crear puentes, siendo algo muy parecido a la idea principal de Pikmin. Además de jugar con ellos quizás también hubiéramos tenido varios niveles, donde controlaríamos al propio Cortex de forma parecida al nivel de la Academia del Mal, pero con un control más pulido y mejorado. También se menciona que Nina Cortex sería más relevante en la historia, por lo que seguro también tendría sus secciones jugables, y hasta incluso servir para ser controlada por un segundo jugador. En el apartado de jefes esta vez sí se innovaría mejor, ya que no nos harían enfrentar a los mismos personajes ya conocidos, sino que enfrentaríamos a villanos totalmente nuevos, siendo los únicos conocidos, el Dr. Entombed, una enorme momia egipcia con aspecto de faraón. Este podría tener una batalla dentro de una pirámide donde tendrías que evitar ser dañado por sus diferentes trampas mortales y ataques basados en las habilidades de una momia, como controlar la arena y viento o volverse más grande y temible. El Dr. Entertain, quien sería un jefe con aspecto de payaso
payaso estrangulador. Este para mí era el que más pegaba con la historia de Cortex, ya que, recuerden que en su infancia era el hijo menor de una familia de payasos, haciendo que esta batalla se sintiera más personal. En cuanto a sus ataques, estos podrían estar basados en los objetos que usan los payasos y los usaría a manera de proyectiles, como pastelillos, bocinas chillonas y pelotas de colores. El doctor Entengel, un doctor al que le crecían plantas del cuerpo. Su batalla podría ser parecida a la de Omega Flowey en Undertale, atacando con enredaderas, flores y sus semillas junto a más maquinaria como bombas. Y por supuesto Entropy hubiera sido el jefe final al ser el líder de todos los villanos y motor principal de la trama. Por fin Cortex hubiera humillado a su segundo peor rival. Kate Webb menciona que había más doctores, pero no los recuerda bien. Estos personajes daban la oportunidad de innovar, dándonos batallas nunca antes vistas en la franquicia, siendo esto un buen soplo de aire fresco al darnos nuevos científicos malvados que no fueran siempre Engine o Embryo. Pues de haberse lanzado, seguro que hubiera llamado la atención, ya que no es muy común que los villanos principales de sagas famosas tengan su propio juego. Mario y Sonic en sus juegos principales y spin-off han llegado a darnos a sus villanos como personajes jugables en muchas ocasiones, pero jamás nos han entregado una entrega completa donde ellos fueran el personaje central. Y no, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine no cuenta, porque allí ni siquiera es el protagonista, sino el villano. Y tampoco es un juego original, porque es solo una modificación de Puyo Puyo. Quizás el juego no hubiera vendido tanto al igual que un juego principal del marsupial naranja, pero si se ejecutaban bien las ideas del gameplay, pues a día de hoy hablaríamos bien de él como un buen spin-off o uno malo en caso de haber salido mal. Así que a manera de conclusión les digo que estas ideas sonaban bastante buenas y hubieran sido buenos juegos si se ejecutaban bien sus ideas y no de forma apresurada y desorganizada como pasó en el desarrollo de Crash to Insanity. Pero a pesar de que estos juegos hayan sido cancelados, quizás sus mejores conceptos vuelvan a ser retomados en futuras entregas de la saga del marsupial, que parece estar volviendo a recuperarse nuevamente como todo un campeón. Todos te amamos y creemos en ti, Crasito. Yo soy Phantom Z y me... Espera un momento, fam. ¿No vas a hablar también del juego cancelado de Crash Bandicoot? Si planeaba hacerlo. Pero resulta que ese juego no fue idea de Traveler's Tales, sino de otro estudio llamado Magenta Software y tampoco hay declaraciones oficiales de que ese juego seguiría luego de Crash to Insanity. Así que quizás llegue a hablar de él en un futuro video si este es bien apoyado. Ah, bueno, está bien. En ese caso suscríbanse y denle like a este video para más contenido de Carlos el Topo que gira en el futuro. Nos vemos. Nos vemos, Mr. Kobe. Bueno, yo soy Phantom Z y aquí me despido.